es Jacqueline Morales y quiero contarles mi testimonio de cómo Dios me sanó de cáncer. En el año 2019 yo comencé con un dolor en mi pecho izquierdo. Fuimos con mi esposo a la clínica y todo salió bien, gracias a Dios, pues no había nada de qué preocuparse, me dijo el médico. Pasaron unos meses y otra vez volvió el dolor. Entonces yo visité a mi médico y le dije, mire, el dolor regresó. ¿Qué será? Entonces ella me dijo, ¿sabe qué? La voy a mandar mejor con un radiólogo, porque ellos son más especialistas en esto, entonces él la va a tratar y vamos a descartar cualquier posibilidad. Me dio la orden, entonces cuando llegó el día, pues yo me fui con el radiólogo y él me examinó. Y al nomás examinarme yo vi su cara de preocupación. Entonces yo me asusté mientras él examinaba, yo estaba muy asustada. Y yo le pedía mucho a Dios que por favor no fuera nada malo. Pero cuando me dio la hoja, lo primero que hace uno, ¿verdad? Dice, se la dan cerrada a uno para dársela al médico, pero la curiosidad de saber qué está pasando, pues yo agarré la hoja y la leí. Y decía un montón de cosas que en términos médicos no sabría expresarles, pero al final decía que probablemente había una metástasis. Cuando uno lee esa palabra, pues se imagina lo peor, ¿verdad? Y yo creo que ahí fue donde empezó todo. Yo se lo llevé a mi médico inmediatamente y ella me dijo que había que hacer una biopsia y que había que hacerla pronto. Entonces, la verdad Dios empezó desde ese momento a abrir puertas de bendición para mi vida, porque una biopsia es muy cara y yo no tenía los recursos financieros para hacérmela. Entonces yo se lo conté a mi prima y mi prima me dice, hacete la biopsia, pero hacétela ya. Y yo le dije, pero ¿cómo? Yo no puedo. No importa, me dijo ella, no importa, yo te la voy a pagar, pero hacétela ya. Coordinamos con mi doctora, el día llegó, me hicieron la biopsia, era una biopsia donde me extrajeron los 2 tumores que yo tenía, que eran como de 2.5 centímetros aproximadamente. Entonces la doctora me dijo, yo he visto otros casos peores, me dijo, y esperemos que esto no sea nada malo. Entonces ya mi corazón como que se quedó tranquilo y yo le decía mucho a Dios, yo oré mucho por esos días y yo le decía mucho a Dios que me diera paz, que cualquiera que fuera el diagnóstico me diera paz en medio de todo. Cuando la doctora nos citó, me examinó, me preguntó cómo me había sentido y todo. Y al final pues nos sentó a los dos con mi esposo y me dijo, te tengo muy malas noticias. Y cuando me dijo eso, sentí el mundo que daba vueltas y yo sentía que hablaban y no podía entender qué es lo que decían, porque cuando ella me dijo así y me dijo, te tengo malas noticias porque tienes cáncer. Para mí fue muy duro recibir una noticia así. Yo creo que para cualquier persona es algo muy duro, porque nosotros asociamos el cáncer rápidamente con la muerte. Y yo pensaba en mis hijos y yo le decía, no, Dios mío, no puede ser. Y yo salí, me recuerdo que salimos con mi esposo de la clínica y cuando subí al carro, lo primero que hice fue gritar de desesperación. Y yo le decía, no puede ser, ¿qué va a pasar con mis hijos? Le decía él. Y él venía conduciendo y tuvo que estacionarse
en la carretera, en medio de la oscuridad. Y empezamos a orar y a pedirle a Dios. Y Él me decía, no, vamos a vencer esto en el nombre de Jesús. Y nosotros llegamos a la casa y empezamos a orar, a clamar. Me dice la doctora, tiene que ir al seguro, me dice, porque esto es algo que lo tienen que tratar, hay que hacer estudios, hay que hacer, si necesita operación, hay que ver qué se hace. Entonces me fui al seguro y ahí Dios y yo abriendo las puertas. Porque cuando llegué al seguro me dijeron que las citas las estaban dando en 8 meses. Yo me asusté porque yo dije, no puede ser, no puedo pasar mucho tiempo así, esperando. Y Dios usó los medios, usó las personas para que me atendieran pronto. Y la doctora aún así me dice, yo sé que usted está contra el tiempo, me dice, pero aquí estamos llenos, no podemos atenderla. Eso fue en noviembre del año 2019. Y yo a finales de noviembre yo fui al Seguro Social y ellos me dijeron, mire, lo más pronto que podemos hacerle la cirugía es en el mes de febrero, me dijeron. Yo me puse a orar y yo le dije, Señor, solo tú sabes qué es lo que va a pasar conmigo. Y de 8 meses para 3 meses que la habían corrido, pues yo me sentía un poco más tranquila. Pero mi amiga del trabajo, que Dios la bendiga, y yo bendigo la vida de las personas que Dios usó para bendecirme. Todo tiempo ellos estuvieron. Mi amiga me llamó y me dijo, mira, yo quiero que vayamos a ver otro doctor. Quiero que miremos si es posible que no se realice la cirugía. Tal vez hay otro método, me dice, hay otra opción, vamos a verlo. Y ella me llevó. El doctor me examinó y todo y me dijo, te tenemos que quitar el seno y lo tenemos que hacer ya. Yo no te voy a mentir, me dijo el doctor, yo no te voy a mentir. Este cáncer que tú tienes es un cáncer muy agresivo y tenemos que actuar ya. Y yo decía, Dios mío, en el IX no me van a querer atender tan rápido. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y nos pusimos a orar y a pedirle a Dios. Y en eso mi suegra vino. Mi suegra, Dios la bendiga, también ellas me han apoyado muchísimo. La familia de mi esposa ha sido una bendición para mi vida en todo tiempo. Y ella me dijo, mire, me dijo, yo tengo unos ahorros, yo le pago la cirugía, yo le pago, pero llame al doctor, llámelo ya. Y a mí me da mucha pena porque yo no quería que eso sucediera y yo quería esperar mejor el seguro. Y yo le dije, mejor esperemos. No hay tiempo que perder, llámelo, pero llámelo ahorita. Entonces yo hablé con mi esposo y él me dijo, bueno, entonces hagamos la cita y miremos qué nos dice el médico. Yo a llamar al doctor iba cuando me entró una llamada y yo todavía la rechacé. Y volví a marcarle al doctor y me volvió a entrar la llamada. Y era del seguro. Y me dijeron, mire, el doctor la quiere ver y la quiere ver mañana. Cuando entré yo a la clínica, me dijo la doctora, mire, me dijo, hay un lugar, se va a quedar ingresada de una vez. Entonces pasaron 3 días porque yo ingresé 3 días antes de la cirugía. Y cuando yo salí, pasaron muchas cosas también, porque en el hospital yo empecé a sentir, la primera noche yo sentí un olor, pero así, un olor bien, bien feo. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Así como a podrido, no sé. Y me dio mucho miedo. Y yo había soñado unos días antes que yo estaba en un campo grande. Y cuando empezó a oscurecer, yo dije, me voy a ir para la casa. Y cuando volteé a ver, a mis espaldas venía la muerte siguiéndome. Entonces yo empecé a correr y yo quería correr más rápido y no podía porque sentía las piernas muy cargadas. Y yo venía y yo sentía que la muerte se acercaba y
me desperté y ella no logró alcanzarme. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, yo sentí esa sensación de que estaba la muerte cerca de mí. Yo me puse a orar y a pedirle a Dios. Y mis pastores llegaron, me recuerdo que llegaron en esos días a ministrarme Santa Cena al hospital. Y oramos y me dice, la Santa Cena es vida, me decía el pastor, la Santa Cena es vida y queremos que tú la tomes antes de entrar a tu cirugía. Y la tomé y ya esos días yo ya descansé, ya dormí bien, tranquila y todo. Salí de la cirugía y uno espera que las cosas cambien porque uno es un tema que devasta. Es un tema muy devastador, muy triste. Y yo le pedí a Dios, Señor, cambia, tú puedes cambiar el diagnóstico, tú puedes cambiar el diagnóstico. Pero a veces el Señor tiene tratos con nosotros y a veces, muchas veces, es para manifestar su poder en nosotros. Cuando me dieron el resultado de patología, me di cuenta que apenas empezaban las malas noticias. Y me dice la doctora, el diagnóstico me dijo, es que tu cuerpo tiene una proteína que hace que las células cancerosas se multipliquen a gran velocidad, me dijo. Yo me quedé en shock, porque yo tenía la esperanza todavía de que me dijeran todo salió bien, no es necesario nada. Y aún la doctora me dijo, no la pudimos librar de nada. Tiene que ir a quimioterapia, tiene que ir a radioterapia y tomar el tratamiento que le den. Para mí fue muy triste porque perder el cabello es algo muy triste para una mujer. Y más el sentimiento del proceso que uno está pasando. Pues yo fui, empezaron a darme las quimioterapias. Me dieron 25 radioterapias, 25 quimioterapias. Y en ese proceso, pues un día me llamó una tía y me dice, mira mija, me dijo, te voy a decir algo, me dijo, no te preocupes por nada, me dijo, porque aquí de esta tierra nadie, pero nadie se va antes de tiempo. Cuando me dijo eso, llenó mi corazón de tanta paz. Y yo le dije, sí, Señor, tú tienes el poder para cambiar todo esto. Y si mi tiempo ya ha llegado, Padre, es porque es tu voluntad. Y aunque nos cueste entenderlo, a veces nos cuesta porque somos seres humanos y pensamos en nuestros hijos, en nuestra familia. Mis hijos están pequeños, pues. El más pequeño tiene 3 años. Y eso es lo que a mí me preocupaba, pero cuando mi tía me dijo eso, me dio paz. Y me dijo, pedile a Dios por tu sanidad, clamale al Señor, yo voy a estar orando por ti. Y yo sé que muchísimas personas estuvieron orando por mí también. Y me dijo, pedile a Dios, me dijo, que te muestre tu sanidad. Yo un día me enfermé y yo le pedí a Dios que me mostrara mi sanidad, me dijo. Y yo cabal soñé y que Él me puso la mano, me dijo, donde estaba mi dolor. Me puso el dedo así, me dijo. Y yo entendí que Él me había sanado y nunca más me volvió a molestar la enfermedad. Y yo, Señor, tienes razón, mi tía, decía yo. Y empecé a clamar, y empecé a clamar y a clamar. Y yo le decía a Dios, muéstrame mi sanidad, Señor, muéstrame mi sanidad. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, Padre, por favor. Y empecé a clamar y a clamar todos los días. Yo le pedí a Dios todos los días que Él me mostrara. Y en una oportunidad tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba en un jardín, en medio de un jardín. Y cuando se empezó a oscurecer, yo estaba con la pena de regresarme a casa y yo quise caminar. Y cuando quise caminar no pude dar un paso.
Y yo me asusté porque no podía caminar y yo quería moverme y solo así, de repente empezó a brillar una luz alrededor de mi cabeza. Era una luz resplandeciente y después de que la luz dejó de brillar y empezó a ponerse como una piedra, pero una piedra impenetrable alrededor de mí. Y solo escuché una voz tan hermosa que dijo: hecho está, hecho está. Y yo me desperté y yo me puse a llorar y le dije: Señor, hecho está. Yo te creo, Padre, yo te creo, Señor, yo lo creo. Y en el IX me mandaron a hacer mis exámenes. Me mandaron a hacer un montón de exámenes, todas las TACs que le llaman. Y me dijo el doctor: te vamos a mandar a hacer todos los exámenes porque es posible que ya haya hecho metástasis en otros órganos del cuerpo. Y yo cada vez que entraba a un examen, yo le decía: Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre hay poder. Y yo sé que lo que tú has hecho es grande, Señor, y todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Y llegó el día de mi cita y me dijo el doctor, se me quedó viendo y me dice: ¿tú crees en Dios? Me dijo. Sí, le dije yo. Me dijo: porque estas cosas solo Dios las sabe hacer. Me dijo: mira, todos tus exámenes salieron limpios, limpiecitos. Así me dijo con esas palabras. Todos tus exámenes salieron limpiecitos. No hay cáncer. Tuviste cáncer, pero ya no tienes, me dijo. Pero lo que vamos a hacer, tu tratamiento, me dijo, es por protocolo. Y lo vamos a terminar, me dijo, para que ya no regrese. Pero yo ya iba confiada en mi corazón de que el Señor ya había hecho algo. Y yo salí llorando de la clínica de agradecimiento a Dios. Y yo le dije: Señor, gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Y Dios ha sido fiel. Y en las siguientes citas que me han tocado, incluso el doctor me dijo: ya no te voy a mandar a hacer tus exámenes de laboratorio, me dijo, porque todos han salido bien, me dijo. Tú no tienes nada. Si tuvieras algo, los exámenes ya lo hubieran demostrado. Incluso el examen que hacemos para anotar si hay células, no hay, me decía, no hay. Y yo lo único que puedo darles gracias a Dios por tanto amor. Porque en medio de tanta dificultad, en medio de la depresión, en medio del dolor, de la tristeza tan profunda que da un diagnóstico así, Dios me levantó. Dios me levantó y me rescató de ese pozo de la angustia y la desesperación. Y hoy te quiero animar a ti también, que le busques. Yo no sé cuál sea tu situación, si estás pasando una enfermedad, si estás pasando un problema familiar, si estás pasando un problema económico. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la conoce. Y Dios tiene el control de tu vida. Así como la tuvo conmigo, Dios va a tener cuidado de ti y de los tuyos. Pero tienes que activar tu fe. Tienes que pedirle al Señor con mucha fe en tu corazón. Y todo lo que tú le pidas a Él en oración, Él te lo va a dar. Yo quiero compartirte un versículo de la palabra del Señor que está en Isaías capítulo 53. Esta traducción es lenguaje actual. Isaías 53, el versículo 4 y 5. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar
y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Hoy te quiero invitar, si tú no conoces a Cristo Jesús, yo quiero decirte de que Él es real. Nuestro Dios es un Dios real y los milagros aún al día de hoy existen. Dios puede hacer con tu vida algo maravilloso. Solo tienes que recibirlo en tu corazón. Yo quisiera hacer la oración contigo. Si tú que estás viendo este mensaje en este momento, tú quisieras recibir al Señor en tu corazón, yo quiero orar por ti y quiero decirte de que va a ser la mejor decisión de tu vida. Si estás pasando por una enfermedad, quiero orar por esa enfermedad y en el nombre de Jesús vas a ser sano porque has creído. Por favor, si tú quieres recibir al Señor Jesús, repite estas palabras conmigo, esta oración en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú tomes el control de mi vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y pongo en tus manos mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y toma tú, Señor, el control de mis pensamientos y de mi caminar, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame de todo pecado y perdóname, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Te amo y te necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.